que es uno de los pasajes más tristes de la Biblia. ¿Sabías esto? Te invito a que busques conmigo Génesis, el primer libro de la Biblia. Génesis capítulo 6, versículos 5 al 7. Una vez que lo encuentres, por favor te invito a que te pongas de pie por reverencia a nuestro Dios. Génesis capítulo 6, versículos 5 al 7, vamos a ver. Génesis capítulo 6, versículos 5 y 7, al 7, perdón. Pon mucha atención en lo que dice la palabra de Dios. El Señor vio la magnitud de la maldad humana en la tierra, y que todo lo que la gente pensaba o imaginaba era siempre y totalmente malo. Entonces el Señor lamentó haber creado al ser humano y haberlo puesto sobre la tierra. Se le partió el corazón. Entonces el Señor dijo: borraré de la faz de la tierra a esta raza humana que he creado. Así es, y destruiré a todo ser viviente, a todos los seres humanos, a los animales grandes y a los animales pequeños que corren por el suelo, y aún a las aves del cielo. Oremos. Cierra tus ojos. Padre, gracias te damos una vez más por tu palabra, que permites que sea predicada en este lugar. Rogamos, Señor, que calle el hombre y que hable tu Espíritu Santo a partir de este momento, y que, Padre, tú abras nuestro entendimiento, que nos des sabiduría, Señor, en lo que tú quieres enseñarnos. Padre, ciertamente este es un pasaje difícil, porque si lo alcanzamos a comprender, podríamos caer, Señor, con mucho dolor en nuestro corazón a causa de lo que tú sentiste y de lo que sientes actualmente. Te rogamos, Padre, que en el nombre de Cristo Jesús nos des entendimiento en lo que tú nos quieres enseñar. Padre, que tu palabra no regrese vacía, sino que cumpla el propósito por el cual tú la envías. Te lo pedimos en el precioso y poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Puedes tomar tu lugar. Muy bien, he titulado este mensaje: Lamento haberlos creado. Es un título muy duro, ¿verdad? Dice la palabra: Dios dijo, lamento haberlos creado. Y en esta historia podemos ver, y muchos conocemos esta historia acerca del gran diluvio, ¿verdad? El día en que Dios lamentó haber creado a la raza humana por causa del pecado. La maldad se había aumentado en gran manera, y dijo Dios: esto no puede continuar, esto no puede ser posible, esto no puede suceder. Entonces Dios le comunica a un hombre en el cual encontró más bien este hombre favor delante de Dios. Lo podemos ver en el último versículo que estábamos leyendo, versículo 8. Pero Noé encontró favor delante de Dios. Vemos entonces como introducción esta historia acerca de la historia de Noé, ¿verdad? ¿Quién fue Noé? A ver, ¿alguno de ustedes sabe, conoce la historia? A ver, ¿la puede decir en voz alta? Díganla. Estoy seguro que desde niños fueron instruidos en esto. ¿Qué saben acerca de Noé? A ver. ¿Nada? Un hombre justo. Un hombre justo, hombre de Dios. ¿Qué hizo? Un hombre obediente. ¿Qué más? Tenía 3 hijos. Tenía 3 hijos, muy bien. ¿Qué más? Obediente. ¿Por qué? ¿Por qué fue obediente? Dios le dijo: he decidido destruir la tierra por causa del pecado. Noé, he hallado favor, más bien he encontrado, bueno, sí, he hallado favor de ti, delante de mí.
y quiero encargarte algo. ¿Qué le encargué? La construcción de un gran arca. Muy bien, como introducción vamos a ver datos curiosos acerca del arca de Noé. Muy bien, si quieres tomar nota, toma nota, está muy interesante todo esto, ¿eh? Dice la palabra de Dios que Dios mismo decide destruir la tierra a causa de una gran inundación conocida como el diluvio, ¿verdad? Y conocemos la historia. Dios le pide a Noé que entre con sus 3 hijos y sus esposas y la esposa de Noé a el arca. ¿Para qué? Porque él había decidido acabar con toda la raza humana, él había decidido acabar con la mayoría de todos los animales. Pero ¿quiénes más entrarían en el arca? Unos cuantos animales, ¿verdad? Algunos mencionan que 7 pares de cada uno, algunos solamente 2 de cada uno. Detalles curiosos o interesantes vamos a ponerle acerca del arca de Noé. Si quieres anotarlos. La construcción del arca, ¿cuánto tiempo le llevó a Noé poderla hacer? 120 años. ¡Wow! ¿Cuántos años llevas tú en el camino del Señor? Y muchas veces nos cansamos de ser obedientes. Noé era un hombre que alcanzó favor delante de Dios por ser un hombre obediente. Dice la palabra de Dios que cuando él comenzó a construir el arca de Noé, él tenía 600 años de edad. Por lo tanto nos dice que ya era un hombre pues un poquito viejito, ¿verdad? Pero eso no lo limitó para que él pudiera construir el arca. La obediencia a Dios que él tenía era muy grande. Podemos pensar que él jaló a sus hijos, ¿verdad? Agárrense, estuvieron talando árboles, ¿sí? Si alguien tiene la culpa de la deforestación, ahí está el culpable. Y empezó a construir el arca, mientras todos los demás se burlaban, ¿verdad? Un detalle curioso que podemos observar en esta historia es que en toda la historia de la humanidad en ese tiempo nunca había llovido. ¿Sabías esto? Nunca había llovido. Por lo tanto, cuando le preguntaban a Noé, oye Noé, ¿por qué estás construyendo eso? ¿Qué es eso? Porque ni figura tenía, ¿verdad? Ah, pues es un arca porque Dios ha decidido destruir la tierra. ¿Qué creen que pensaron los demás? Para empezar decían, está loco, porque ¿qué es lluvia? Sí, también le decían, ¿cómo es posible? ¿Crees que en ese pequeño barquito van a caber tantas personas? Y podría ser ilógico a nuestra manera de pensar, a nuestros razonamientos. Si tú hubieras vivido en ese tiempo, ¿qué hubieras pensado de Noé? Que estaba loco, ¿verdad? ¿Qué más hubieras pensado? No va a acabar, no va a terminar. Pasó el tiempo y la gente estaba acostumbrada a que ese hombre se levantaba todas las mañanas muy temprano para ir a cortar madera y construir algo a lo que llamaría el arca de Noé o el arca de salvación. ¿Ok? La gente ya vivía muy acostumbrada con esto. La gente ya estaba acostumbrada a ver que había un loquito en tal ciudad construyendo algo grande de madera, acabando y talando árboles. La gente ya estaba acostumbrada. Y mientras ellos decían, pues quizás sí era cierto, pero ya pasaron muchos años. ¿Pasaron cuántos años? 120 años. Muy bien, le dice Dios, tienes que construirla tal y como yo te diga. Vas a construir un arca de madera y lo vas a cubrir de brea. Y le da toda una serie de instrucciones. Muy bien, ¿qué medida tenía esa arca? Si lo quieres anotar. Dice la Biblia en la Reina Valera que medía 300 codos de largo. Esto es aproximadamente 140 metros de largo. ¿Puedes darte una idea de lo que es eso? ¿Cuántos metros serán aquí aproximadamente? ¿10? ¿15? Multiplícalo hasta que te dé 140 y te puedes dar cuenta de que era algo muy largo, muy grande. Tenía 23 metros de ancho. Imagínate cuántos 23
metros de ancho y tenía de altura 13.5 metros. Tenía dentro 3 compartimentos, ¿verdad? 3 pisos, ¿sí? No fue López Obrador el que se le ocurrió esto del segundo piso y todo eso, no, fue Dios. Tenía 3 pisos todo esto y cabía una gran cantidad, pues, de personas, ciertamente, pero Dios había decidido destruir toda la tierra. Muy bien, no se había construido algo tan grande hasta el año, creo que es 1939, en que se construyó un barco de los más grandes. ¿Cuál fue? El Titanic, precisamente. El Titanic, un barco lleno de lujo, que solamente unos cuantos podían entrar. Un barco lleno de glamour, de entretenimiento, ¿sí? En el que cualquier persona adinerada podía disfrutar de un gran viaje. Déjame decirte, y muchos estudiosos afirman esto, que el arca no tenía realmente una figura así como lo conocemos como barco, como tal. ¿Sí? Era un cajón de zapatos, ¿sí? Plano. Porque el arca no era un arca para navegar, sino una barca para salvar. Era una barca en la cual el que entraba en ese lugar, los que entraron en ese lugar, alcanzaron la salvación de Dios. Los que no, los que se quedaron burlando, los que se quedaron afuera, los que se quedaron viviendo en sus placeres, simplemente murieron. Muy bien, dato curioso del Titanic, te voy a decir. El Titanic, en cuanto a longitud, tenía 269 metros. Wow, más largo, ¿verdad?, que el arca de Noé. Tenía 53 metros de altura. ¿Cuánto tenía el arca? 13. Sí, 13.5. Anchura, el Titanic tenía 28 metros. El arca, sí, 23. Muy bien, la construcción del Titanic fue de acero. ¿Y la construcción del arca? De madera, ¿verdad? La capacidad para el Titanic, escucha bien esto, fue para 3.547 personas. En el arca solamente entraron 8 personas. Había suficiente comida y agua en el Titanic, ¿para cuánto crees? Para 2 semanas solamente. Mientras que en el arca de Noé entraron, escucha bien estos datos, me gustaron mucho, 17.400 aves, 12.000 reptiles, 9.000 mamíferos, 5.000 anfibios, 2 millones de insectos. Y lo que es mejor, suficiente comida y agua para más de un año. ¿Cuánto se tardó navegando el arca en alta mar? ¿Cuánto? Llovió 40 días, pero ¿cuánto tiempo estuvo flotando? Hasta que el agua descendió, ¿sí? Dejó de llover a los 40 días, pero dice la palabra que el agua cubría toda la tierra, aún el monte más alto que conocemos, ¿qué es cuál? El monte Everest, ¿sí? Aún 7 metros arriba era la inundación. De tal forma que no quedó prácticamente nada con vida, solamente los animales acuáticos, ¿verdad? Otro detalle curioso: Noé, como lo dije, tenía 600 años cuando entró en el arca, o cuando empezó a construir el arca. Restarle un año nada más. Estuvieron adentro del arca 371 días. ¿Cuánto equivale? ¿Un año y qué? 7 días, una semana. Un año y una semana, ¿sí? Tenían suficiente comida para ser provistos por todo ese tiempo. Dios había preparado esto. ¿Esto qué nos quiere decir? Cuando yo estaba estudiando esto y vi esa cantidad, dije: Señor, gracias, porque eso indica que tú cada día vas a estar proveyendo el alimento, ¿verdad? Ese es el amor de Dios. Ese es el amor de Dios que mostró a quienes habían creído en Él. Aquellas personas que encontraron favor delante de Dios fueron provistas todos esos días.
de tal forma que estuvieron 40 días de lluvia. Imagínense una gran tempestad en donde no deja de llover día con día durante 40 días. Aquí llueve una hora y ¿qué pasa? ¿Sí? Ya nos inundamos todos, ¿verdad? Ahora imagínate, aún dice la palabra que fueron abiertas las compuertas. ¿Sí? ¿Dónde estaban esas compuertas? En la tierra. En la tierra. ¿Sí? De tal forma que empezó a caer agua de arriba, ¿sí? Pero también empezó a fluir agua subterránea. De tal forma que, como lo dije, 7 metros encima del monte o la montaña más alta fue cubierta. ¿Sí? Hay algo que también llama la atención. ¿Por qué Dios decide destruir la tierra a causa de inundación? Pensando un poquito en esto, pues es una forma de Dios aplacar su ira. Es una forma en la que Dios cubre multitud de pecados, como dice la palabra. Pero también hay quienes piensan que es el llanto de Dios. Dice la palabra que le dolió a Dios en su corazón. Así dice la versión Reina Valera 60, ¿verdad? Le dolió a Dios en su corazón. Y podemos pensar, a través de lo que está diciendo la Biblia, de que Dios derramó una lágrima o muchas lágrimas porque se arrepintió de lo que había creado. Tú dices, hermano, ¿de dónde sacas esto? En los evangelios podemos ver que Jesús lloró varias veces. ¿Cómo? El Creador llorando. El Creador se preocupa por nosotros. El Creador piensa en nosotros. Pero ese es uno de los pasajes más tristes de toda la Biblia. Una de ellas está en el Nuevo Testamento. Jesús lloró. Pero este que te estoy hablando es el Antiguo Testamento, el primer libro de la Biblia, donde vamos a volverlo a leer. Capítulo 6 de Génesis, versículos 5 y 6. El Señor vio la magnitud de la maldad humana en la tierra y que todo lo que la gente pensaba o imaginaba era siempre y totalmente malo. Entonces el Señor lamentó haber creado al ser humano y haberlo puesto sobre la tierra. Se le partió el corazón. Quiero que alcances a imaginar en tu mente, yo sé que esto es muy difícil, pero que alcances a imaginar lo que significa esta palabra, lo que significa esta frase. Se le partió a Dios el corazón. ¿Alguna vez se te ha partido el corazón a ti? ¿Cómo te has sentido? ¿Verdad? Esas veces que estás llorando ya no nada más es llanto, sino que también ¿sí? Te empieza a faltar el aire. Eso es lo que le sucedió. Dios estaba muy triste porque Él dijo, voy a hacer una gran creación. De hecho el hombre es perfecto, ¿verdad? El hombre, si tú lo analizas con todas sus células, tú puedes ver perfección. Pero el hombre de continuo hace el mal. Dice ahí el versículo 5 que todo lo que la gente pensaba o imaginaba era siempre y totalmente malo. Y eso le dolió, le partió a Dios su corazón. Yo te pregunto, ¿el Dios que adoramos en este día es diferente al Dios del cual estamos leyendo en Génesis capítulo 6? No, es el mismo. ¿Habrá cambiado algo en el corazón de Dios respecto al ser humano? Nada. En este momento, si te pregunto, a causa de la multitud de pecados que comete el mundo, ¿estará triste Dios? Sí. Sí. Dios no ha cambiado. Dios sigue siendo Dios, ¿verdad? Él no ha cambiado. Muy bien, te di un detalle curioso acerca del Titanic. Mientras unos entraron para satisfacer su propio ego en el Titanic, otros entraron en el arca de Noé sabiendo que la esperanza y la salvación solamente estaba en Dios. Amén. Muy bien, un detalle curioso del Titanic. El creador de este gran barco, este ingeniero, dijo una frase muy, no voy a decir especial, pero sí muy interesante. ¿Alguno la sabe qué dijo? Dios
este barco es tan grande, y tan fuerte, y tan poderoso, tan majestuoso, que ni Dios puede hundirlo. ¿Cuánto tiempo estuvo en alta mar este barco? Pues, una semana. Una semana solamente. ¿Cuánto tiempo estuvo el arca de Noé en alta mar? Más de un año. ¿Te das cuenta la salvación tan grande que tenemos en Dios? ¿Te puedes dar cuenta lo que significa para el ser humano confiar en sí mismo, para sus deleites, para sus placeres, y lo que significa confiar en Dios? Dejar a un lado las cosas de este mundo, su afán, y buscar a Dios. Dios ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Cuántos años vamos a vivir? Después de que Dios dice: he decidido destruir al ser humano, a la raza humana, y le dice a Noé: ahora solamente el ser humano máximo va a vivir 120 años. Y vemos que a partir de Noé fue el último, ¿cómo le dicen? El longevo, ¿sí? El último de los longevos de mayor edad. Murió a los 950 años, ¿sí? Mientras que Matusalén, ¿cuántos duró? 969 años, ¿sí? Por poquito le ganó. Iban echando ahí competencias y le ganó. Muy bien, pues Noé murió a los 950 años, pero a partir de él, sus hijos empiezan a morir a los ¿cuántos años? 100 máximo, 120 años. Actualmente, ¿cuántos años vivimos nosotros? 75, 80, ¿quién da más? Son muy pocos los que ya llegan a 100, 105. Algunos ya ni siquiera llegan a los 40. ¿Sí? Y va bajando, ¿verdad? Como que se ve que va bajando esta estadística. Entre el tiempo más pasa, menores son los años de vida, por muchas cuestiones de contaminación, por muchos factores, ¿verdad? Del medio ambiente, de la contaminación y todo eso. Muy bien, apenas hasta ahorita fue la introducción de esta predicación. Título: lamento haberlos creado. Vamos a ver 3 lamentos de Dios. ¿Por qué decidió destruir la tierra? Si los quieres anotar, por favor. Punto número 1. Lamento haberlos creado por lo que piensan. Ese es el primer punto, por lo que piensan. Versículo 5. El Señor vio la magnitud de la maldad humana en la tierra, y que todo lo que la gente pensaba o imaginaba era siempre y totalmente malo. Vemos ahí en la primera parte que dice: lamento haberlos creado por lo que piensan. ¿Qué pasaría si en este momento Dios hace un análisis en tu cerebro en cuanto a lo que estás pensando? ¿Qué encontraría Dios? Porque así dice la palabra, versículo 5. Dice: el Señor vio la magnitud de la maldad humana en la tierra, y que todo lo que la gente pensaba o imaginaba era siempre totalmente malo. Primera parte entonces es: lamento haberlos creado por lo que piensan. Vamos a ver qué es lo que es este pensamiento. Muy bien, para empezar, todos los hombres en aquella generación dijeron: este Noé y toda la obra que está haciendo es una locura, están locos. Imagínense Noé diciéndoles: arrepiéntanse, así como en los días de Jonás, ¿verdad? Que le decía a la tierra de Nínive: arrepiéntanse, porque el juicio de Dios se ha acercado. ¿Qué hubiera pasado si se hubieran arrepentido? Nínive alcanzó salvación, ¿sí? Pero ellos escucharon esto por 120 años y simplemente decidieron pensar o imaginar, bueno, pensar, vamos a poner aquí, que lo que estaba haciendo Noé era una locura. Y ellos pensaban no tomar en cuenta a Dios. Y aquí está la primera parte. Si tú decides en tus planes no tomar en cuenta a Dios, cuidado. Lamento haberlos creado por lo que piensan. Muy bien, esto habla de la sabiduría humana. En aquel tiempo, pues empezó a darse también como en la antigua Grecia. Nosotros conocemos un poco la historia, ¿verdad? En que empiezan a surgir muchos dioses,
¿Sí? Esto ya viene desde antes, no se originó en la antigua Grecia. Eso ya venía desde antes, desde Sodoma, Gomorra, ¿sí? Donde la gente pensaba a su forma, donde la gente pensaba y cavilaban en sus corazones muchas cosas, ¿sí? Esto habla de la sabiduría humana. En ese tiempo se dio mucho la filosofía, se dio mucho los grandes escritores, ¿sí? Y a lo largo de la historia podemos ver esto, propios razonamientos del ser humano. ¿Alguna vez tú has decidido hacer algo sin consultar a Dios? Bueno, pues estos hombres hacían muchas cosas sin consultar, sin tomar siquiera en cuenta a Dios. Por ahí surge alguien un gran filósofo en su sabiduría humana, un gran pensador que dijo, ya sé, yo tengo la clave de cómo venimos, de dónde venimos todos. Y por ahí empieza a surgir sus ideas de lo que piensa. ¿Y de qué habló? Del Big Bang. ¿Cómo se originó? A través de una gran explosión, y empieza como que a delirar en su pensamiento, ¿verdad? Otro de ellos es acerca de la evolución. Es tremendo esto. Esto se sigue enseñando en muchas escuelas. Aún muchos jóvenes, ¿sí? Al analizar, al volverse filósofos, ¿sí? Al volverse estudiosos, caen en este mismo error y dicen, sí es cierto, el chango se parece mucho a nosotros, ¿sí? Por supuesto que venimos de él. Mientras que la palabra de Dios dice otra cosa. ¿Qué dice la palabra? En el principio, Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Hay mucha gente que dice, ay, sigues pensando a la antigüita. Ah, ya te lavaron el cerebro. ¿Tú a quién le crees? ¿A la sabiduría humana o a la sabiduría de Dios? Te lo voy a poner en esta forma. ¿En qué depositas tu confianza? ¿En un barco de acero o en un barco de madera? ¿Sí? Levanten los de madera, ¿eh? Ay, ahora sí, ¿verdad? Propios razonamientos, propios pensamientos. Alguien que me ayude a buscar, por favor, Romanos capítulo 1, versículo 22. Romanos capítulo 1, versículo 22. Que lo lea en voz alta poniéndose de pie, por favor. Afirmaban ser sabios, pero se convirtieron en completos necios. Amén, gracias. Afirmaban ser ¿qué? Sabios, ¿verdad? Pero solamente Dios los tachó de necios. Dice la palabra, hay caminos que al hombre le parecen buenos, pero que su final es camino de muerte, de perdición, ¿sí? Mientras tú quieras hacerte más sabio en cuanto a las cosas del mundo y decir, no tomo en cuenta a Dios, Dios dice, ah, bueno, tú eres más sabio que yo. Bueno, te voy a entregar a tus propias pasiones, te voy a entregar a lo que tú quieres, te voy a entregar a tus propios pensamientos para que veas que fuera de mí no hay salvación, que fuera de mí no hay sabiduría. Dice la palabra, ¿verdad? El principio de la sabiduría es el temor a Dios. Proverbios capítulo 1. El principio de la sabiduría es el temor a Dios. ¿Tú quieres ser un hombre sabio y no caer en tu propia sabiduría? ¿Sí? Teme a Dios con todo tu corazón. Temor a Dios no significa tener miedo de Dios por portarme mal. Temor a Dios es buscarlo y hacer las cosas que a Él le agradan. Ese es el temor de Dios. No tengo que esforzarme por hacer bien las cosas. Si yo camino en obediencia, así como caminó Noé todos esos 120 años, nosotros también tenemos que caminar confiados en Dios. No tener miedo de lo que Dios me puede hacer. Dios no te va a hacer nada, al contrario, Dios ha prometido sostenerte, Dios ha prometido salvarte. Solamente está esperando que deposites tu confianza en Él. La sabiduría del mundo, dice la palabra, que también es necedad para Dios. Primera de Corintios capítulo 3. Primera de Corintios capítulo 3, versículos 18 al 20. Dice así: dejen de engañarse a sí mismos. Piensan que son sabios de acuerdo a los criterios de este mundo. Necesitan volverse necios para ser verdaderamente sabios, pues la sabiduría de este mundo es necedad para Dios. Como dicen las Escrituras,
Él atrapa a los sabios en la trampa de su propia astucia. Y también el Señor conoce los pensamientos de los sabios, sabe que no valen nada. Nuevamente, ¿verdad? Vemos a Dios hablando aquí y diciendo que la sabiduría de Dios es la que prevalece y la necedad, la sabiduría del mundo es necedad para Dios. Amén. Hay quienes dicen, escucha bien esta frase, me llamó mucho la atención. Hay quienes dicen que Dios es fruto de nuestra imaginación. ¿Qué piensas acerca de esto? ¿Lo has escuchado? Yo lo he escuchado muchas veces esto. Hay quienes piensan que Dios es fruto de nuestra imaginación. ¿Quién inventó esto? El hombre, pero hay alguien detrás todavía. Muy bien, y eso nos lleva al segundo punto. Lamento haberlos creado por lo que imaginan. Dios dice, lamento haberlos creado ahora no solo por lo que piensan, sino también por lo que imaginan. ¿Qué es la imaginación? A ver, alguien que me pueda contestar. ¿Qué es la imaginación? Porque no es lo mismo que pensar. Pensar es una cosa, imaginar es otra cosa. ¿Qué es imaginar? Podría pasar. Lo que podría pasar. El futuro. El pasado. Cambiar la situación. Cambiar la situación a tu forma, a tu manera. Es como darle Rienda suelta a nuestra imaginación, a nuestros pensamientos. ¿Ok? ¿Para qué? ¿Para obtener algo? Sí, ¿verdad? Muy bien, pensar. Muy bien. Dijo alguien, y encontré esta traducción. Imaginación significa deseos hacia adentro. ¿Qué deseas? Ok, empiezas a desear y es una imaginación que va del exterior hacia el interior. Tú permites que en tu imaginación empieces a visualizar la palabra ya me vi, ¿verdad? No importa cómo lo tenga que hacer, empiezas a maquinar, empiezas a pensar de tal forma que todo eso exterior afecta ahora en tu interior. Lamento haberlos creado por lo que imaginan. Alguien que me ayude a buscar Proverbios 4:23. Proverbios capítulo 4:23. ¿Alguien lo tiene? De las cosas guardadas guarda tu corazón porque de él mana la vida. A ver, Reina fuerte, Valera. hermano. De las cosas guardadas guarda tu corazón porque de él mana la vida. Muy bien, de Reina toda Valera. cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida, dice la Reina Valera 60. De tal forma que Dios te invita a que no des rienda suelta a tu imaginación, que no des rienda suelta a todo lo que tu pensamiento puede estar maquinando, puesto que esto, ¿de dónde crees que proviene? Del diablo. Vamos a ver esto. Muy bien, imaginación entonces te va a abrir un mundo de formas en las que puedes pecar, ¿cierto? ¿Sí? ¿De dónde vienen los grandes asesinos? ¿Cómo comenzaron? ¿Cómo crees que comenzó todo? ¿Sí? Empezaron a pensarlo, empezaron a imaginarlo. Hay una serie que se llama El Patrón del Mal, no sé si la han visto. Hay una frase que me llama la atención, en donde dice, no sé si la recuerdo, en donde dice este hombre, que cayendo en la pobreza, en la miseria, dice este hombre, si de hoy en un mes no tengo $1,000,000 en mi bolsa, me suicido. ¿Qué fue eso? Imaginación, ¿verdad? Esa imaginación empezó a trabajar ahí en su mente de tal forma que él logra hacer lo que él pensó. ¿De dónde fue el producto de qué? De la imaginación, de lo que él empezó a visualizarse, algo exterior que entró en su interior y afectó de tal forma que comenzó una maquinación, ¿sí? Sin importar por quién o encima de quién tendría que pasar, este hombre lo logra. Conocemos a Pablo Escobar, ¿verdad? ¿Sí? Narcotraficante colombiano, ¿sí? Uno de los más reconocidos en el planeta. Muy bien, todo comenzó con una maquinación. Por lo tanto, entonces, los propios razonamientos, las propias formas de imaginar, entonces son producto de Satanás. Esto
lo conoce la Biblia como maquinación. Alguien que me ayude a buscar 2 Corintios 2:11. Aquí está hablando el apóstol Pablo acerca de esto. 2 Corintios capítulo 2 versículo 11. Vamos a estar viendo varias citas, ¿eh? Para que Satanás no se aproveche de nosotros, pues ya conocemos sus maquinaciones malignas. Ok, gracias hermana. Para que Satanás no se aproveche de nosotros, porque no desconocemos sus ¿qué? Maquinaciones. ¿Qué es esto? Imaginación, ¿verdad? El diablo nada más está pensando y pensando, ¿sí? Y ha pensado muy bien. Claro que para mal. Pero ha pensado también las cosas que hace caer hoy en día, durante muchas generaciones que han pasado, desde aquel día en que entraron en el arca de Noé aquellos hombres justos, todos los que se quedaron ahí, precisamente esto pensaban. ¿Sí? Había imaginación desbordada, había locuras, había toda clase de placeres de los que tú puedes ver hoy en día. Por lo tanto, esta es una maquinación del diablo. Muy bien, ¿qué es lo que el diablo maquina? ¿Qué es lo que te pone al frente para que tú estés imaginando? Te voy a decir varias cosas. Idolatría. Te digo una de sus más grandes herramientas. Amor al dinero. Inmoralidades sexuales. Mentira. Desobediencia. Excusas. Wow. Robo. ¿Vale? Y no acabaría con una larga lista de cosas que el diablo ha maquinado y que ha puesto en el corazón de muchas personas. Por eso dice la palabra, hijo mío, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. No permitas que las cosas de afuera, ¿sí?, invadan o afecten tu corazón, porque una vez que afecten tu corazón, vas a caer en uno de estos errores, ¿sí? Punto número 1, lamento haberlos creado por lo que pensaban. Punto número 2, lamento haberlos creado por lo que imaginan. No le des rienda suelta a tu imagen. ¿Quieres cambiar tu mente? Mejor lee la Biblia. ¿Quieres ser lleno del Espíritu Santo? ¿Quieres realmente ser prosperado en todo tu camino? ¿Sí? Dice la palabra, nunca se apartará este libro de la ley, sino que estará en tu corazón, en tu boca de día y de noche. Meditarás en él. ¿Para qué? Para que en todo lo que pongas tu mano te salga bien. ¿Pero qué crees? Que en el corazón del ser humano no importa esto. En el corazón del ser humano dice, mejor hago las cosas a mi forma, a mi manera, lo hago más rápido, ¿sí? Y no tengo que rendirle cuentas a nadie. En este caso, a Dios. Tremendo, ¿verdad? Muy bien. Tercer punto. Lamento haberlos creado por lo que hacen. Lo vuelvo a repetir, lamento haberlos creado por lo que hacen. Ya vimos 2 puntos anteriores. ¿Cuáles fueron? Lamento haberlos creado por lo que piensan. Lamento haberlos creado por lo que imaginan. Y ahora lamento haberlos creado por lo que hacen. Como que hay una secuencia. ¿Ya te diste cuenta? Hay una secuencia a tal grado que este tercer punto es como tal la consumación del pecado. Ya no solamente lo piensas, ya no solamente lo imaginas, sino que ahora lo ejecutas, ¿sí? Y esto ha inundado el corazón de muchas personas a través de la historia. Por eso conocemos a grandes asesinos, por eso conocemos a grandes personas, vamos a decir famosos en la historia, pero que hicieron mucho mal. Todo comenzó ¿con qué? Con un pequeño pensamiento, ¿sí? Después dieron rienda suelta a su imaginación hasta que llegaran a concluir todo lo que pensaban. Amén. Hay una cita en el Nuevo Testamento, realmente nada más hay 2 citas, pero una de ellas se encuentra en Hebreos capítulo 11, hablando acerca de la fe. No lo busques, donde habla acerca de la fe de Noé. Pero hay otra cita que son de los labios de Jesús. En esta cita son palabras de Dios, del mismo Dios del Antiguo Testamento. Ojo, escucha bien esto, son palabras de Dios en los labios de su Hijo amado Jesucristo. Fíjate lo que dice Mateo 24,
37. Mateo 24, 37. Cuando Jesús está hablando acerca del último tiempo, del fin del mundo, Él hace una reseña de lo que sucedió anteriormente. Versículo 37 dice: cuando el Hijo del Hombre regrese, será como en los días de Noé, y nos va a dar un vislumbre de lo que sucedía en estos días. Fíjate lo que sucedía. En esos días, antes del diluvio, la gente disfrutaba de banquetes, fiestas y casamientos. Hasta el momento en que Noé entró en su barco, la gente no se daba cuenta de lo que iba a suceder hasta que llegó el diluvio y arrasó con todos. Concluye diciendo el Señor Jesús: así será cuando venga el Hijo del Hombre. Vamos a desglosar esto un poquito. Jesús hablando de su regreso, Jesús hablando del último tiempo, cuando Jesús regrese, y hace una alusión a lo que sucedió anteriormente. Dice que como en los días de Noé, ¿sí?, la gente antes del diluvio le daba rienda suelta a todo tipo de placeres. Yo te hago una pregunta: ¿qué placeres eran estos? Borracheras, orgías, inmoralidad sexual, hombres con hombres, mujeres con mujeres, ¿sí?, hombres con animales, todo tipo de depravación, filosofía, filósofos, estudiosos, todo tipo de maldad, ¿sí?, para satisfacer sus propios egos. Otro de ellos que dice es que comían y se daban en casamiento. Esa palabra, esa primera palabra, comían, habla acerca de la gula, ¿verdad? ¿Sí? ¿A cuántos de aquí les gusta comer? Sí, comer en exceso. Yo hago una pregunta: ¿será diferente este tiempo que vivimos a aquel tiempo? ¿Segura? Yo siento que la maldad aumenta. Sí, porque ahora, antes decían: no decido tomar en cuenta a Dios y me voy a comer este filetito con mis amigos, ¿sí?, o con mis amigas. Pero ahora dicen: no voy a tomar en cuenta a Dios. Fíjate, algo que se ha multiplicado la maldad. No voy a tomar en cuenta a Dios, pero ni siquiera lo digo. Estoy en el celular, estoy en el chat, estoy en la computadora. Ha aumentado como no tienes idea. El diablo ha estado trabaje, maquinando, ¿sí?, moviendo tu imaginación de tal forma que no tengas tiempo de buscar a Dios. Es más, el diablo no quiere que ores, el diablo no quiere que escuches lo que estás escuchando en este día, ¿sí? El diablo no quiere que tú estés alertado acerca de esto. Hay mucha gente allá afuera que vive con placeres. Hay mucha gente aún dentro de las iglesias que vive placeres, y esto es algo triste. Dios conoce y pesa los corazones. Dios conoce nuestras intenciones, aún lo más profundo que hay en tu ser, tus pensamientos, tus emociones. Dios las conoce. Por lo tanto, podemos decir que la maldad en este tiempo es peor que en aquel tiempo. Jesús pone un ejemplo para poder comprender esto. Dice el punto número 3: lamento haberlos creado por lo que hacen, ¿sí? Y esto habla acerca del pecado a causa de todos estos placeres. Muy bien, ¿qué es el pecado? O más bien, ¿qué es este punto? La consumación del pecado. ¿Cómo es que el pecado se vuelve pecado? ¿Te has preguntado eso? Muy bien, empieza por los ojos. Tú vas a ver, vas a codiciar algo, va a empezar a trabajar tu imaginación, tu mente, y posteriormente viene la ejecución. Te voy a poner dos ejemplos muy claros. El primero de ellos habla Jesús en Mateo 5:28, y habla acerca de cualquiera que mire a una mujer para codiciarla, ya ha pecado con ella en su corazón. Supongamos que está un hombre íntegro delante de Dios. Voy a poner un ejemplo bien claro. Un hombre íntegro delante de Dios, un hombre que se congrega, un hombre que estudia la Biblia, un hombre que ora, ¿sí? Y de repente va caminando en santidad en la calle, y de repente pasa una muchacha muy atractiva, ¿sí?, de que ya no tiene ningún pudor por vestirse. Yo hago una pregunta:
este hombre íntegro, santo, delante de Dios, no va a ir y va a cerrar sus ojos, ¿verdad? Y va a decir, ay, aléjate, diablo. No lo va a hacer, ¿verdad? Ok, entonces, ¿será pecado que este hombre haya visto eso? ¿Sí? ¿Será? A ver qué piensan. Mientras no la codicia. Mientras no la codicia, ok, muy bien. Cualquier hombre que mira a una mujer, ¿para qué? Ojo, no es lo mismo que yo vaya en la calle y vea y me voltee, pero ya lo vi, ¿sí? El pecado no entraba en mi corazón, mis ojos lo vieron, el Espíritu Santo redarguye en ese momento, apartas tu mirada, ¿sí? Pero ¿hasta qué momento se vuelve pecado? Voy a poner el siguiente ejemplo. La misma escena, pasa la muchacha, pero este hombre se queda, ¿sí? Y así, y ve hasta dónde llega. ¿Habrá pecado en su corazón? Ya, ¿verdad? Lo hizo con alevosía y ventaja. ¿Qué sucedió? Entró por los ojos, ¿sí? Empezó a maquinar en su mente, ¿sí? Y dio rienda suelta a su pasión. Otro ejemplo, el rey David. ¿Qué sucedió con el rey David? Absolutamente lo mismo. Se quedó de ocioso en su casa, teniendo que ir al frente de la guerra, manda ahí a toda su escolta a ir al frente de la guerra, y estando ahí en una de las marquesinas de su palacio, donde se veía toda la ciudad, empieza a observar algo que no tenía que estar viendo. De repente ahí está Betsabé, ¿sí? Una mujer casada que se está bañando. ¿Qué tuvo que haber hecho el rey David? Voltearse, ¿verdad? ¿Qué hizo, por ejemplo? Ahorita recuerdo el personaje. Muy bien, ¿qué tuvo que haber hecho? Voltearse, ¿verdad? ¿Pero qué hizo? Se quedó viendo, empezó a maquinar el diablo en su mente, en su corazón, a tal forma de que este hombre quedó flechado. Y luego mandó a llamar a su guardia real y dijo, ¿quién es esa mujer? Le dijeron, es la esposa de Urías, ¿sí? Es casada. Dijo, tráiganme a esa mujer. Ejecución del pecado, ¿sí? Por eso en este tercer punto dice Dios, lamento haberlos creado por lo que hacen. Ya no solamente lo piensan, no solamente lo imaginan, sino que ahora también lo ejecutan. Todo eso es una aberración delante de Dios. Todo eso es dice Dios que no puede tener ninguna comunión con el pecado, porque Él es santo. Aún nos dice a nosotros, sin santidad nadie verá al Señor. Cada uno de nosotros tenemos que vivir en una vida santa delante de Dios. Amén. La ociosidad te lleva al pecado. Muy bien, pero hay muchas otras cosas que te pueden llevar al pecado. La Biblia menciona y tiene unas largas listas acerca de esto, acerca de las obras de la carne, acerca de las inmoralidades. Puse alguna de ellas. Vicio, ¿sí? Todo tipo de vicios, drogas, alcohol, todo eso. Adulterio, ¿sí? Fornicación, idolatría, delincuencia, deseos de la carne, problemas de todo tipo, problemas familiares, problemas de sociedad, cualquier tipo de problema, ¿sí? Y aquí viene una larga lista, pero para que vean que yo no estoy engañando, vamos a 1 Corintios capítulo 6. 1 Corintios capítulo 6, versículos 9 al 10. 9 y 10. Dice así: ¿no se dan cuenta de que los que hacen lo malo no heredarán el reino de Dios? No se engañen a sí mismos. Los que se entregan al pecado sexual, o rinden culto a ídolos, o cometen adulterio, o son prostitutos, o practican la homosexualidad, o son ladrones, o ávaros, o borrachos, o insultan, o estafan a la gente, ninguno de ellos heredará el reino de Dios. Tremendo, ¿verdad? Habla de todo tipo de placeres, habla de todo tipo de locuras que el ser humano puede cometer. Pero eso no es lo malo. Hay quienes se jactan de ser buenos y dicen, yo no practico eso. Pero eso sí, dan pie a que otros lo practiquen. Y este es un común denominador de muchos
que son mafiosos, ¿verdad? Yo no lo hago, mantengo a mi familia en integridad, pero yo sí hago y deshago sin importar. Tengamos cuidado con eso. Vamos por favor a Romanos capítulo 1. Es la última cita que manejo. Romanos capítulo 1, versículo 32. Dice de la siguiente manera, versículo 32: saben bien que la justicia de Dios exige que los que hacen esas cosas merecen morir, pero ellos igual las hacen. Peor aún, incitan a otros a que también las hagan. ¿Sí? Algunos no ejecutan como tal el plan, pero son los cerebros de la organización, ¿verdad? Algunos no ejecutan con sus manos a las personas, pero hay un líder, ¿verdad? Un autor intelectual. ¿Sí? Los dos acarrean maldición delante de Dios. Estos dos tipos de personas acarrean el pecado, lo cual no les va a dar la salvación. Dice la palabra de Dios que todos los que no entraron, más bien los que entraron en el arca de Noé, fue porque hallaron gracia delante de Dios. Pero quiero que visualices o que pienses un poquito cómo habrá sido la escena en donde Dios mismo cierra la puerta del arca y en ese momento comienza a llover. Seguramente muchos se agolparon a la puerta tocando con insistencia: Noé, déjanos entrar. Noé, es cierto todo lo que decías. Noé, ábrenos. Sin embargo, el tiempo de Dios se había terminado. Dios había decidido ejecutar un plan de acabar con toda la raza humana, salvo unos cuantos, pero dice la palabra de Dios, Él mismo se encargó de cerrar la puerta. En conclusión, pon atención a esta conclusión que escribí. El arca de Noé representa el medio de salvación que usó Dios en tiempo antiguo. Jesucristo es el arca actual y nuevamente es el medio de salvación que Dios ofrece hoy en día. Anteriormente fue el arca. Ahora, ¿quién es el medio de salvación? El arca de salvación, perdón. Jesucristo mismo. Dice la palabra: yo soy la puerta. El que entrare por mí será salvo. ¿O no dice así la palabra? Sí. Muy bien, por lo tanto, Jesucristo representa esa arca. Dios está esperando que muchos vengan al arrepentimiento y entren y sean salvos. Pero recuerda que un día el corazón de Dios se partió por causa del pecado del hombre. Un detalle curioso: la puerta del arca estuvo abierta máximo 120 años desde que empezó su construcción. La puerta que está abierta hoy en día para salvación lleva poquito más de 2000 años abierta. ¿Quién la abrió? Jesús mismo. ¿Sí? Cuando Jesucristo resucita, dice: todo aquel que crea que Dios es el que me levantó de entre los muertos, dice la palabra, será salvo. Todo aquel que confiese con su boca que Jesucristo es el Señor será salvo. Esta ha estado abierta por ya más de 2000 años. Nuevamente el corazón de Dios se partió por causa del pecado que cargó en Cristo Jesús, su Hijo amado. Dice la Biblia que en el día en que entró Noé y su familia al arca junto con los animales, Dios mismo fue quien cerró la puerta. La pregunta es: Dios está a punto de cerrar la puerta nuevamente, la puerta de la salvación. ¿Has entrado ya en el arca de la salvación? Debe ser una pregunta que debe retumbar en tu corazón. ¿Has entrado ya en el arca de la salvación, que es Jesucristo? El día y la hora en que habrá de cerrarse esa puerta, nadie la sabe. Ni aún, dice la palabra, los ángeles de Dios. Solamente el Padre conoce el momento exacto en el cual esa puerta se va a cerrar. La pregunta para terminar es: ¿estás preparado? Te invito a cerrar tus ojos.
Cierra tus ojos. Padre, gracias te damos por este mensaje, Señor, lleno de esperanza y de amor. Gracias, Señor, porque tú has permitido que historias como estas quedaran plasmadas en tu palabra para que fuéramos alertados de las grandes consecuencias de estar lejos de ti. Señor, queremos pedirte que tú obres en el corazón de cada uno de nosotros. Muchos de nosotros solamente estamos viendo la construcción de esa arca. Muchos de nosotros estamos dispuestos a criticar a los que trabajan en esa arca. Pero, Señor, muchos de nosotros ni siquiera estamos pensando en poner un granito de arena para la construcción de esa arca. Señor, dice en tu palabra que no es por obras para que nadie se gloríe, sino que es por fe, la fe puesta en Jesús. Padre, yo te pido en el nombre de Jesucristo que si alguien de los que está aquí no ha entregado su vida a ti y no ha entrado al arca de la salvación, que es Jesucristo, Padre, te pido que toques su corazón. Ciertamente en cualquier momento, porque el día y la hora nadie lo sabe, pero en cualquier momento esta oportunidad de salvación se habrá terminado. Y en ese momento, Señor, muchos se lamentarán, muchos, Señor, llorarán amargamente, diciendo: ¿cuántas veces me hablaron acerca de esto y yo no quise entrar a esa arca? Gracias, Señor Jesús, porque tú has mostrado tu amor y tu salvación al darte en sacrificio en aquella cruz, que por cierto también es de madera. Padre, gracias por lo que tú hiciste en tu Hijo amado. Lo resucitaste el tercer día. Y Padre, a través de eso nos das salvación y vida eterna para todos los que creamos. Señor, te ruego, por favor, permite que muchos de entre nuestras familias, muchos de entre nuestros amigos puedan entrar a esa arca de la salvación que es Jesús. Que puedan entrar por la puerta, Señor, la puerta estrecha, porque dice tu palabra que la puerta ancha es donde muchos se pierden, pero la puerta estrecha es aquella que lleva a la salvación. Por favor, Señor Jesucristo, permítenos trabajar el tiempo que sea necesario construyendo esa arca para atraer a muchas personas y que, Padre, puedan entrar a la salvación tan grande que tú has ofrecido. Te adoramos, Señor, y damos gracias por este mensaje lleno de amor, de esperanza, de misericordia que emana de ti, Señor. Padre, guárdanos, por favor, de partir tu corazón nuevamente, sino al contrario, así como un día hallaste gracia en tu siervo Noé, que también en cada uno de nosotros, y aún como iglesia UNFAM Aragón, tú puedas hallar gracia en este lugar. Gracias te damos, Padre, por tu palabra, que no regresa vacía, sino que cumple el propósito por el cual tú la envías. Bendito seas, Padre, en el nombre precioso y poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien. Voy a pedir